Hola mundo, este es su amigo y hermano Rami Pérez para presentarles reflexiones bíblicas. Bien, llegamos al miércoles en este espacio, pues como siempre le pedimos que le dé manita arriba, dele a like, dele a me gusta, comparta esta transmisión, suscríbase si no se ha suscrito. Ayúdenos con eso, solo pedimos eso, no pedimos nada más. Bien, hemos estado hablando en esta semana de lo que es la fundación del cristianismo. Si mal no tenemos entendido, la primera iglesia se comenzó entre los años 34, 35 en adelante. La primera iglesia auténticamente cristiana. Y lógicamente se sobreentiende que fue en el oriente, ¿no? Por allá por Israel. Y bueno, hay muchas iglesias que han surgido, o sea, no iglesias, por eso yo insisto en que la iglesia somos los cristianos. Hay muchas congregaciones, muchas religiones que se han fundado, que en muchas ocasiones hasta tergiversan el auténtico evangelio. Y Cristo, cuando se iba, que algunos se quedaron, ¿verdad?, mirando a Cristo cuando él partía, cuando la ascensión de Cristo, cuando ascendía hacia los cielos, se quedaron mirándolos algunos y hubo alguien, le dijo un ángel a los discípulos, varones galileos, ese mismo Cristo que ustedes están viendo a sí mismo subir, bajará también en el día postrero cuando él venga en su segunda venida. Tenemos algunos versículos que vamos a leer aquí, por ejemplo en Mateo 24, dice, por eso también ustedes deben estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos los esperen. Alguna versión dice, vendrá como ladrón en la noche. Yo veo esta versión más sana, más bonita, porque cuando uno lee vendrá como ladrón en la noche, algunas personas tergiversan y el decir la palabra ladrón, se sabe que es algo que sustrae, alguien que sustrae algo que no es de su pertenencia. Pero Jesús no es un ladrón, ¿entiende? Así que yo veo de mejor manera decir que vendrá, el Hijo del Hombre vendrá cuando menos los esperen. O sea, ahí está la comparación de como ladrón en la noche, porque en esos tiempos que se escribió la Biblia, los ladrones nada más robaban de noche, casi mente. Aunque se sabe que a algunos le arrebataban cosas, pertenencias a alguien, pero a riesgo de que lo pudieran cachar, porque era que si lo hacían entre multitudes y no lograban serpentinear y alejarse pronto, era probable que lo atraparan. Pero dice como ladrón en la noche, alguna versión, porque real efectivamente el ladrón que va a hurtar se asegura de que donde va a robar pues estén durmiendo. Hay otro versículo. Recuerden que siempre leemos la palabra de Dios en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estamos llevándolo un poquito más refrescante y diferente a como lo hacemos normalmente, porque estamos hablando de la historia de la Biblia, ¿verdad? Del cristianismo, de la relación con Cristo. Y hay aquí en Hebreos, en la carta a los Hebreos, Pablo le escribe y le dice, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y las buenas obras. Ustedes recuerdan, creo que en el día de ayer estábamos hablando, en el día de antes de ayer, de que la fe sin obra es muerta. Estuvimos hablando porque real y efectivamente mucha gente que tiene fe pero no ejecuta obras, como le llaman en algunos países maceta. En mi país hacen así para decir que una persona es duro, que no le gusta aflojar, que no le gusta regalarle nada a nadie. Y si regala él lo que ya no tiene utilidad para él o para ella. Entonces, por eso dice, a fin de estimularnos en el amor y las buenas obras, dice Pablo aquí en Hebreos, en el capítulo 10, versículos 24 y 25, y dice, no dejemos de congregarnos
como algunos tienen por costumbre. Oiga bien, sino que amémonos los unos a los otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Oiga bien, está clarísimo ahí. O sea, la iglesia de Cristo debe de estar unida todo el tiempo. Aquel que crea que pertenece a una religión que dice ser cristiana, venga a los pies de Cristo, porque Cristo no fundó religión. Óigame, Cristo no fundó religión. Ahora búsqueme en la Biblia donde dice que Cristo fundó una religión. Y entonces, si nos ponemos a pensar en que Cristo estableció una relación para que a través de esa relación nosotros aprendiésemos el camino que Él nos forjó para buscarlo. La palabra de Dios dice: buscad de Cristo mientras pueda, o buscad de Dios mientras pueda ser hallado. Porque se llegará un tiempo, oiga, después que nosotros seamos arrebatados de este mundo, que nos vayamos a morar con Cristo. Los que queden aquí no la van a pasar bien. Y vuelvo a decirles lo que les decía en día pasado: nos llaman locos a los cristianos. Sí, nos llaman locos. Porque muchas mentes no pueden entender cómo nosotros podemos profesar un evangelio, creer en un ser el cual nunca hemos visto. Porque el hombre está acostumbrado a ver con estos ojos. Mira estos lentes que yo tengo. Para mejorar mi visión, tengo que ir a un oftalmólogo y buscar una prescripción de unos lentes para poder ver mejor. Pero esto es la cosa que debo ver del mundo. Pero en lo espiritual, el Señor nos enseña a ver en lo espiritual y a escuchar en lo espiritual, a sentir su presencia. Pero desde que comienzan de una vez a las religiones y estas cosas, ya ahí comienza el Señor a ocupar un segundo plano. O sea, oiga bien, las religiones, las denominadas religiones, ponen a Cristo en un segundo plano. Si no, póngase a buscar las religiones y sus costumbres para que ustedes vean. Por ejemplo, cada religión que se ha fundado diciendo que es cristiana tiene otras cosas en las que usted debe hacer para pertenecer a esa religión. En la relación con Cristo, porque siempre que me preguntan ¿cuál es tu religión? Digo, no tengo religión, yo tengo relación. En nuestra relación con Cristo, nosotros solo seguimos lo que nos dice la palabra de Dios. No lo que nos diga un hombre, o lo que nos diga ningún concilio ni nada. El que da testimonio de esas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Esto está en el Apocalipsis, en el último capítulo de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 22, en el versículo 20. Y entonces, ven, Señor Jesús. Cuando el Señor está ya a la puerta, cuando Jesús está ya a la puerta, el Espíritu se revela, y eso es lo que ha hecho en este tiempo. El Espíritu se ha revelado a todos los que confiamos, a todos los que creemos en Jesús, y nos ha dicho: pregonen que yo vengo pronto y estoy cerca, dice el Señor. Entonces, lo que pasa es que el escepticismo tiene al hombre
que solo cree en lo que ve, solo cree real y efectivamente en lo que palpa, porque no puede entender que en un mundo que está tan elaborado, tan edificado, mire todo eso. Cuando Cristo le dijo a los discípulos, pero se lo estaba queriendo decir a los fariseos, no era simple y sencillamente a los discípulos que se lo estaba diciendo, era a los fariseos que él se lo quería decir. Ustedes ven este templo, ese templo que está ahí debajo de donde yo estoy sentado ahora mismo. Ese templo no quedará piedra sobre piedra, dijo el Señor, que no sea derribada. Y ellos dijeron, ¿cómo este hombre se atreve a decir esto? ¿Por qué? Porque no cabía en la mente de ellos. No cabía el hecho de que ese templo que dijeron ellos duró tantos años para construirse y tú dices que lo van a derribar, porque él dijo, cuando él estuvo hablando sobre sí mismo, dijo, ustedes pueden derribar este templo y yo lo levanto en 3 días. Fue cuando se refirió al templo del Espíritu Santo, a él, a su cuerpo. Y todas las verdades que dijo Cristo están ahí en la Biblia y es en lo que nosotros nos basamos. Él dijo que el templo de Salomón, ese templo donde iban a predicar, iba a ser derribado y lo fue. Y hay una tergiversación sobre lo que dicen las escrituras en torno al templo y cuando que hasta que no se cumplan ciertas cosas no vendrá el verdadero Mesías, dicen los que desconocen a Cristo. Pero si no se arrepienten, les será tarde. Solo Cristo salva. Por tanto, manténganse despiertos, porque no se sabe el día ni la hora en que vendrá, dice en Mateo 24. Y Cristo dice, miren que vengo pronto. Se acerca el fin de todas las cosas, así que manténganse unidos, dice. Mi iglesia tiene que mantenerse unida para que se pueda ir conmigo, dice. Manténganse sobrios, es decir, con la mente despejada, con la mente libre de tropiezo, libre de pensamientos inicuos. Cristo es específico en su palabra. No hay que buscar, bueno, yo creo que lo que él quiso decir fue, no. Cuando usted escucha a alguien diciéndole que Cristo quiso decir tal cosa, el Señor no quiso decir, él dijo. Así que la segunda venida de Cristo está cerca, cuanto menos usted lo piensa. Mire, a mí me estaba contando alguien, una compañera de trabajo, y me estaba diciendo que una persona que conoce estaba celebrando su cumpleaños y que personas que ni siquiera toman ni nada y que estaban bailando y todo eso, pero ni siquiera tomando. Y a esa persona le dio un infarto y se murió. Ese mismo día, hace poco, me estuvo contando. Entonces, ustedes podrán entender que en cualquier momento el Señor puede terminar su vida, la suya, la mía, la de él, la de ella, en cualquier momento, porque nadie sabe ni el día ni la hora que le tocará partir de este mundo. Por eso hay un poema que yo se llama Desiderata, que hay una estrofa que me llama la atención siempre me llamó la atención, aun cuando yo no era cristiano, que dice, por eso debes estar en paz con Dios, cualquiera que sean tus ideales. Debes estar en paz con Dios. Y estar en paz con Dios, hay mucha gente que se confunde. Yo soy una persona, yo no le hago daño a nadie.
yo amo a mi mujer, amo a mis hijos, estoy de la casa al trabajo, pero de vez en cuando me doy un traguito o voy a una fiestecita, que si una pelea de gallos, que si esto, que si juego mi lotería, que si... Oiga, Dios quiere que procedamos a obedecerle, como dice la canción de Rabito, un cantante cristiano. El Señor nos pide todas o ninguna. Y hoy hemos finalizado nuestra entrega de reflexiones bíblicas. Estamos hablando, entre otras cosas, desde que se fundó la iglesia cristiana, de la historia. Comenzamos el lunes hablando algunas cosas sobre Martín Lutero. Ya tendremos otra en lo próximo. Así es que mañana jueves continuamos con esta serie. No nos vamos a despedir porque necesitamos saber. ¿Hay alguien que quiere recibir a Cristo como su Salvador? Él viene pronto. No hay tiempo. Vamos a ver. ¿Sí? Repita conmigo. Señor, vengo a tus pies, lleno de pecado, lleno de iniquidad, lleno de rencor. Te pido que me perdones. Perdóname, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y yo te prometo que estaré a tus pies, dándote honor, gloria y honra por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta confesión de fe conmigo, le felicito. Ya usted está en el redil camino a la eternidad que es en Cristo Jesús. Consiga una congregación cristiana. Dígale al pastor que recibió a Cristo como su Salvador. Le acogerán, le darán clases bíblicas y usted estará listo para hablar palabra del Altísimo después de ser bautizado. Mientras tanto, lea la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Si no la tienen físico, bájela en su dispositivo móvil, que es totalmente gratis. Y que el Dios Altísimo les bendiga rica y abundantemente. Shalom. Shalom.